Y dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, dice: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Bueno, aquí para los que no han leído todo este versículo, este capítulo, él es un hijo que es un padre que tiene dos hijos. Y entonces este hijo llega con su padre, es en la época de los israelitas, de los judíos, y llega y le dice: padre, el padre tenía una herencia para sus hijos, ¿verdad? En esa época, en la época de los israelitas, en la cultura de los israelitas, cada padre o cada generación que existía, de generación en generación, eran responsables no solamente de cuidar lo que la generación anterior les daba, ¿no? O sea, en este caso era la tierra, la herencia, la riqueza, la cultura. Era algo que atesoraban porque venía de parte de Dios. Dios, 2000 años antes, había establecido la cultura para ellos, ¿no? Para que tuvieran una buena vida y fueran un pueblo que sobresaliera dentro de todo lo demás. Entonces, eran herencias y eran culturas que iban pasando de generación en generación. Entonces, este hijo conocía pues, su cultura, pero él le pidió la herencia antes de tiempo a su padre, porque normalmente pues cuando el padre moría o cuando ya estaba a punto de morir, pues es cuando le daba la herencia al hijo, a los hijos, al primogénito, o si tenía dos hijos pues la repartía, un poco le tocaba al primogénito y un poco al otro hijo. Entonces, pero este hijo pues no quería esperarse a que su padre pues muriera, sino quería ya tener los beneficios y quería tener la herencia que le correspondía. Entonces él fue con su padre y dijo: oye, papá, tengo una buena idea, ¿por qué no? Pues antes de que te mueras ya te mochas conmigo, ¿no? Me das, no sé, el $1,000,000 que me toca, o el $1,000,000 que me toca, no sé, depende. Era un padre que muestra la palabra que era rico, que tenía, pues era una familia bien acomodada y había una gran herencia. Sin embargo, él pues quiere que su padre pues va y le dice: oye, ¿por qué no me das la herencia que me corresponde? Y el padre, como todo buen padre, pues muchas veces somos consentidores, o muchas veces no sé si le rogaría mucho, o si le haría le diría una y otra vez. La cosa es que él dijo: bueno, está bien, te voy a dar la herencia que te corresponde, ¿verdad? Entonces, esta persona, en este contexto, empezamos aquí la historia, ¿verdad? Entonces, es un hijo que le pide la herencia a su padre para ir y disfrutar la herencia, y no sé qué otra cosa pensaba hacer, pues disfrutarla, y pues no se podía esperar pues a que su padre, a que diera el tiempo que estaba establecido para que pudiera disfrutar de todo eso, ¿verdad? Entonces, aquí en el versículo, regresando aquí al versículo, dice que poco tiempo después el hijo empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. O sea, no solamente quería todo lo que correspondía, sino no quería estar donde él pertenecía, ¿no? En su familia, sino se quería ir aparte, ¿no? Que no lo conocieran. No sé si estaba enojado, resentido con su familia, o simplemente ya estaba cansado de su padre, de los consejos que le daba. No sé yo, no nos dice aquí la palabra más específico, pero es un hijo que no estaba contento con lo que tenía, ¿verdad? Y no estaba dispuesto a esperar y a que llegara el tiempo, a crecer un poco más o ayudar a su familia para recibir todo lo que su padre, o la herencia esa que venía de generaciones atrás, para recibirla. Entonces, aquí dice se fue a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. O sea, pues tenía una herencia, pero él fue y se lo tronó todo, ¿no? O sea, todo el dinero se lo acabó, seguramente pues en fiestas, con amigos, fue a disfrutar la vida, a pasársela bien, ¿va? Pues ahorita en este tiempo decimos, bueno, vida solo hay una, ¿va? Y hay que disfrutarla, ¿va? ¿Para qué venimos nada más 80 años que nos va a durar la vida? Pues hay que disfrutarla de la mejor manera, ¿no? ¿Para qué pasarla aburrido? Hay que
disfrutarla. Yo creo que él tenía esa idea, entonces tenía dinero, se fue a una tierra distante y creo que con amigos, conocía amigos, conocía gente. Cuando tú tienes dinero y eres derrochador, pues normalmente llegan las amistades, llegan los amigos y pues la gente se acerca. Entonces yo creo que era alguien sociable, alguien que tenía facilidad para socializar y que hacía muchos amigos, ¿verdad? Porque el dinero pues se le terminó rápido, ¿verdad? O sea, se le terminó toda su herencia. Entonces dice, al mismo tiempo que se acabó el dinero, dice ahí, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Dice, convenció a un agricultor. Dice, convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Entonces, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias el día de hoy. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele esta palabra dentro de nuestro corazón, Señor, y que realmente tú hables a nuestro corazón y nos hables a través de esta palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo aquí puse fuera de casa, ¿verdad? Fuera de casa. Mira, en ese tiempo, en la cultura de ese tiempo, era un hijo, pues, los hijos, como les dije, eran preparados con tiempo, desde los 8 días de nacidos. O sea, no sé si tú sabes, pero a los israelitas a los 8 días de nacidos los circuncidaban, ¿no? Esa era una señal que Dios les había dejado para decir, este hijo mío es apartado para Dios, y llevaba una marca en el cuerpo, y eso representaba que estaba apartado para Dios. Entonces, desde los 8 días de nacido eran apartados. El padre sabía que tenía que apartar a su hijo para Dios, ¿verdad? Y a partir de los 8 años, a partir de los 8 días de nacido, a los 8 días de nacido lo apartaba y lo circuncidaba. Y el padre sabía que a partir de ese momento, o sea, desde antes de hablar, él ya tenía que empezar a dejarle ese legado que le había sido transmitido de generación en generación. Entonces el padre pues tenía 2 hijos, aquí les damos cuenta. Entonces él desde los 8 días lo circuncidó, lo apartó para Dios, le dijo, Señor, este hijo es para ti, y lo empezó a enseñar en todas las leyes de la cultura, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que en ese entonces era el Tanaj o la Torah. Entonces lo empezó a enseñar, lo empezó a educar, y el niño empezó a crecer de los 8 días de nacido hasta pues ahorita, cuando el hijo le pidió la herencia, pues yo creo que tendría, yo quiero pensar que unos 18, unos 21, ¿vale? O sea, ¿a qué edad tú, si tu hijo llega y te pide, ya, oye, ya dame el carro que me toca, ¿no? Ya dame la casa que me toca? Pues yo que a lo mejor ahorita en esta época, a los 25, ¿no? A los 30, a lo mejor que hay hijos que no se quieren ir a los 30 todavía de la casa, ni quieren salir a buscar, o sea, están contentos en su casa. Entonces, era un hijo que por su padre había sido educado, ¿va? O sea, los israelitas, cuando llegaban los 12 o los 14 años, ya eran considerados adultos. Entonces estudiaban la palabra y tenían que hacer una declaración de versículos de la Biblia. Pero la cosa es que este padre iba preparando a su hijo durante toda su vida para que estuviera listo para esa herencia que él le iba a dejar. Él la pudiera transmitir a las siguientes generaciones, no solamente el conocimiento de Dios, las tierras que tenían, la riqueza que tenía, que él era encargado de engrandecerla, ¿no? De crecerla. Entonces, tenía 2 hijos en ese entonces, pero nada, nos vamos a enfocar en uno. Entonces, en el hijo ese, él puso todas sus expectativas, sus esperanzas. Probablemente en ese tiempo tenían muchos hijos, 14 hijos, 12 hijos, porque los hijos eran una bendición, y eran épocas
donde tener hijos representaba que iba a transmitir la herencia que él tenía de parte de Dios y la iba a diversificar, o sea, había más oportunidad pues de transmitir esa herencia de parte de Dios. Entonces este hijo pues le salió malo, como que fue un cohete cebado, porque el hijo pues no tenía ese entendimiento, el entendimiento que él era el responsable de transmitir la herencia que venía de generación en generación para bendecir a las generaciones y para seguir siendo parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Para seguir creciendo y que sabía que eran un pueblo y Dios en los pueblos, de demás pueblos iban a glorificar a Dios por medio de él. Entonces este hijo pues le salió como chafa, como quien dice, ¿no? Ahorita y no estaba dispuesto, o sea, él invirtió 12 años, 21 años, 25 años, y el hijo pues simplemente dijo, no, pues papá, ¿por qué no tengo una buena idea? ¿Por qué no me das todo lo que me toca? Y voy a disfrutarlo. Entonces el hijo no solamente, pues el padre accedió, yo creo que era un padre consentidor, pero después de todo, el hijo fue y se tronó toda la herencia, ¿verdad? Todo eso que había trabajado. Entonces era un hijo que no tenía entendimiento, que no podía ver lo que su padre le estaba tratando de transmitir, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a Lucas 15, 17, 19, dice. Lucas 15, 17, 19 dice: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Dice: tengo una idea, volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como a un jornalero. Y aquí en Lucas 15, 20 a 21 dice: entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Y cuando su padre estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Ahora, otros manuscritos dicen: contrátame como a un jornalero. Ya no soy digno de que me llame tu hijo, contrátame como a un jornalero. Sin embargo, aquí en Lucas 15, 22 a 24 dice: sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consíganle un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque ese hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Entonces, o sea, le está diciendo: bienvenido a casa, ¿verdad? A pesar de que el hijo hizo lo que hizo, se tronó la mitad de la herencia que le correspondía, su padre lo recibió y le dijo: bienvenido a casa, has llegado a casa, ¿verdad? Entonces, mira, yo no sé tú cómo que sea para ti llegar a casa, ¿verdad? Pero yo hace mucho tiempo, cuando estaba en los grupos, un compañero compartía, ¿verdad?, que él, cuando él hablaba con su hija, tenía hijas adolescentes, y él le decía: mira, hija, cuando tú tengas cualquier problema, cualquier circunstancia, o sea, puede ser hija o hijo, ¿verdad?, no importa lo que tú hayas hecho, ¿verdad?, que te salgas en la noche, pero si tú estás en una dificultad, si estás en un aprieto, o sea, tú me puedes llamar a mí, me puedes acudir a mí, me puedes llamar, no importa la hora, y yo voy a ir por ti, ¿verdad? Él habló eso con su hija. Tienes que saber eso, ¿verdad? Porque él tenía un entendimiento de que a veces los hijos pueden estar en dificultades, y a veces habemos padres que cuando todavía no tenemos ese entendimiento de qué es ser un padre. Entonces, muchas veces cuando tus hijos llegan a casa,
O cuando tu esposa llega a casa, o cuando tú llegas a casa, en lugar de crear un ambiente agradable y que cuando llegue a tu casa tu hijo, tu hija, tu esposa o tu esposo sea un lugar de paz, donde llegas y puedes descansar del ajetreo, de la vida, del trabajo, de la escuela, ¿va? O sea, no importa que seamos muy grandes o muy chicos, todos en medida traemos problemas, traemos dificultades. Enfrentamos con diferentes dificultades. Entonces él le dijo a esta hija y decía, pero tú cuando hagas eso, pues tienes que estar dispuesto a pararte, ¿verdad? O sea, si ella te habla, oye, estoy aquí, y sea lo más terrible que haya hecho, que esté con un jovencito y estoy acá y me dejaron, tú tienes que ir, o sea, porque se lo prometiste, y tienes que ir por ella y decirle cuando llegue, bienvenido a casa. Lógicamente, pues ya habrá tiempo de corrección, habrá tiempo de poder hablar, pero tú tienes que crear ese ambiente para que tú, tu familia, tus hijos, tus hijas puedan sentirse seguros, ¿verdad? Que llegaste a casa. Entonces yo muchas veces, cuando está muy de moda eso, ¿va? Ven tal y como eres, bienvenido a casa. Y yo no lo entendía, yo decía, bueno, bienvenido a casa. Digo, bueno, en las iglesias he estado cuando empiezan las dificultades y yo siempre les digo, mira, tú no puedes confiar y no puedes poner tu confianza en nadie, porque todos te vamos a fallar. Dios es el único que nunca nos va a fallar, ¿verdad? Entonces tenemos que poner nuestra confianza en Él. Dice la palabra, tu padre y tu madre te van a fallar, pero Dios nunca te va a fallar. La iglesia es una idea, un plan de Dios para traer su cultura a este tiempo, pero somos imperfectos. Pero esa palabra de bienvenido a casa, llegaste a casa, ven y tal y como eres, no es nada más una palabra. Cuando tú empiezas a experimentar la bienvenida de Dios, del Espíritu Santo, es cuando tú puedes decir, llegué a casa, soy bienvenido. Es como esa analogía que ahorita te dije, de este padre con su hija. Él está dispuesto a recibirla tal y como viene. Entonces, aquí dice aquí, en casa estás seguro, en casa puedes descansar, ¿verdad? Recargar la pila, en casa aprendes a vivir. O sea, en tu casa, en la familia, o sea, dice, yo voy a mandar a mi hijo para que lo eduque, no, en tu casa es donde tú aprendes a vivir, ¿verdad? Ahí, no es tanto lo que es bueno que tienes que tú transmitirle a tus hijos, ¿no? O empezar a hablarles la palabra a tus hijos, o empezar a hablarles la sabiduría que Dios te ha dado. Y ahorita que estamos en la palabra, pues todo lo que digamos fundamentado en la palabra. Entonces, en casa aprendes a vivir, eres instruido, somos madurados, eres parte para el crecimiento de la familia. Igual cuando tú llegas a la iglesia y Dios te recibe, luego me dicen, no, pues porque de repente me daban ganas de llorar o sentía emoción, o en la alabanza siento una pasión y tengo ganas de gritar. Bueno, Dios habla a nuestro corazón de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, somos bienvenidos a casa, ¿verdad? O sea, somos recibidos tal y como somos. Pero tenemos que saber que así como en nuestra casa, pues esta casa es para que podamos descansar, recargar la pila, para que podamos aprender a vivir de acuerdo a la palabra. Somos instruidos, somos madurados, ¿verdad? Somos parte de esta familia, ¿verdad? Parte de la familia de la iglesia, y pues tenemos un propósito, ¿verdad? Entonces, mira, Mira, cuando no sé cómo empezaste a vivir, a experimentar a Dios, ¿no? Cómo empezaste a tener ese deseo de tu corazón, pero normalmente cuando sentimos bienvenidos a casa es alguien te invitó a un encuentro, a una experiencia, a un grupo, alguien te dijo, ven al grupo de jóvenes, o tú le dices, ven al grupo de jóvenes, ven a la iglesia, porque en la experiencia de cada uno de nosotros y de nuestro testimonio, sabemos, cuando compartimos la palabra, cuando invitamos a las personas,
que ellos se pueden encontrar cara a cara con Dios, ¿verdad? Experimentar esa paz, ese gozo, ese descanso que muchas veces, esa paz que muchas veces nosotros andábamos buscando en muchas partes y no la teníamos, ¿no? Fuera de casa, estábamos fuera de casa y hacíamos cosas que no nos daban la paz y no nos hacían vivir el día al día. Vivíamos en el pasado, no sé tú, pero yo vivía en el pasado, añorando lo que no tenía y no podía disfrutar, no me daba cuenta que estaba en casa. Ay, pero cuando llegamos a la iglesia y sabemos que Dios es el que nos espera, el que nos atrae, el que nos está hablando a nuestro corazón a través de todo lo imperfecto que podemos ser aquí, pero es tratar de que Dios se pueda manifestar a la vida de cada uno de nosotros para decir, eres bienvenido a casa, llegaste a casa, ¿verdad? Eres recibido tal y como eres, y así como ese Padre no nos juzga cuando venimos, ¿verdad? No nos juzga porque Dios está constantemente esperando que vengamos a Él, ¿verdad? Entonces es nuestra propia historia de vida, o sea, esa historia del hijo pródigo es nuestra propia historia de vida. No solamente cuando no conocías de Dios o cuando no conocías nada de Dios, porque esa historia normalmente la ponen, bueno, es la historia de la regeneración, ¿verdad? Cuando no conocías de Dios, vienes a Dios y Dios te regenera, ¿verdad? O sea, te cambia el chip. Pero simplemente llegas a casa, ¿verdad? Llegas a casa y Dios te recibe tal y como eres. Y no solamente te recibe, cuando este joven recibió, dijo, traigan el calzado, traigan el anillo, traigan el vestido. Venía descalzo, venía herido, venía cansado y su padre dijo, un hijo mío no puede venir descalzo, no puede venir en esa condición, y le dio todo, a lo mejor lo que no se merecía. Hoy no vamos a hablar de qué significa el calzado, qué significa el anillo, qué significa el vestido, que cada una de esas cosas tiene su significado. Y este hijo tenía un hermanito, tampoco vamos a hablar del hermanito hoy, vamos a hablar simplemente de que somos bienvenidos a casa, somos bienvenidos, llegamos a casa cuando venimos delante de Dios. Entonces yo lo veo ahorita de tres diferentes tipos de hijos, porque no nada más es el hijo que no conoce nada de Dios. Claro que incluye a esos hijos. Yo ahorita vamos a hacerlo, esta parábola o esta enseñanza la vamos a ver reflejada en tres diferentes aspectos de nuestra vida, ¿va? Y vamos a empezar por aquellos hijos que como este hijo es parte de una familia, ¿va? Tiene toda la herencia, tiene todas las comodidades de hijo, pero no le interesa ser parte, hacer crecer esa herencia, ¿va? Que la familia crezca, que la familia se fortalezca. ¿Por qué? A lo mejor porque está inmaduro, a lo mejor porque su propio intereses pues, son otros, ¿va? Yo dije, a lo mejor está enfadado ya de las enseñanzas, ya quedó enfadado de estarse aprendiendo pues esas enseñanzas que te digo que los judíos tienen que recitar a los 12 años. Yo no sé cuál es la razón, pero esta persona, este hijo, pues no quería ser parte de la familia, no quería contribuir, no se fue. Y su padre dijo, está bien, aquí está lo que te toca. Y se fue, y vivió su vida a su manera, ¿verdad? Entonces, aquí en Apocalipsis 3, 15, 12, yo les he dicho, y aquí sabemos que la Biblia, toda la Biblia sirve para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y toda la Biblia habla de lo mismo, ¿no? Cuando sabemos ver el mensaje. Entonces vamos aquí a ir a Apocalipsis, al final de la palabra, ¿verdad? Y donde vemos, para mí, o sea, voy aquí a ejemplificar el primer tipo de hijo, ¿verdad? Que yo veo en esta historia. Aquí dice en Apocalipsis 3, 15 y 17, dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Dile a tu vecino, ¡ay, joles! Eso me lo fue, ¿verdad? ¡Ay, joles! Entonces dice aquí en Apocalipsis 3:18, dice, esa no la puse ahí, pero dice Apocalipsis 3:18, dice 3:18 y 19, dice, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez,
y compro un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente, arrepiéntete de tu indiferencia, ¿va? O sea, compra de mí oro, ¿va? Para que tengas vestido. Es como ese hijo, pues es un hijo, como este hijo, pues digo, yo no necesito nada, ¿va? Yo tengo, o sea, cuando muchas veces vemos que cuando tú le das, cuando a los hijos les damos todo, no les hace falta nada y no les, muchas veces pues no valoran todo lo que es pues todo ese esfuerzo, el lugar donde están, ¿va? Y simplemente son como este hijo que fue y se tronó toda la herencia. Entonces, ese hijo vemos que estaba en un momento cuando dice que recapacitó, ¿verdad? Que pensó. Entonces, de repente, pues yo no sé si tú conoces un poquito de la cultura israelita, pero los cerdos es algo que los israelitas no pueden ni tocar, es un animal inmundo, ¿verdad? Imagínate qué condición cayó de no necesitar nada, de estar en una posición que llegó a tal punto, de acuerdo a su decisión, que deseaba comer la comida de los cerdos, un animal que no podía tocar siquiera y lo estaba limpiando, ¿va? Y no solamente, si quería comer lo que él comía en medio del lodo y de todo el estiércol, y decía la palabra que no lo podía hacer. O sea, ya estaba ahí viviendo, porque cuando una persona en ese tiempo caía en ruina, se vendían para no morir de hambre, porque no era como ahorita, ¿va? Que ahorita donde sea, pues no puedes comer. En la Biblia vemos que cuando alguien caía en ruina, se vendía como esclavo y recibía comida gratis. Entonces, este hijo cayó en esa condición, pero de repente despertó, ¿va? Dijo, volvió en sí. Yo creo que estaba ensimismado, ya no solamente en lo que él quería disfrutar, sino ya solamente dónde estaba, ¿va? O sea, ya no se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero de repente pues le vino una luz y dijo, volvió en sí, dije, regresaré a la casa de mi padre y aunque sea ya voy a ser un jornalero, ¿verdad? Entonces, en esta palabra de Apocalipsis vemos, bueno, tú dices que yo soy rico, no me falta nada, ¿verdad? Pero no ves que realmente estás descalzo. Es una analogía, o sea, la palabra nos está hablando de lo mismo. Entonces, se refiere, yo veo a este tipo de hijo que no le interesa las cosas del padre, las cosas o sea, no le interesa a su familia, ¿verdad? Y simplemente quiere vivir la vida a su manera. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, o también puede ser el otro, Jeremías 15, 19, ponemos aquí Jeremías 15, 19, que es otro tipo, digo que yo dice, por eso, así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano, hay otra traducción que dice, si evitas hablar tonterías, ¿eh? Y hablas lo que en verdad vale la pena, hay otra parte que dice, hablas en verdad lo que vale la pena, si evitas de hablar tonterías o si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale la pena, tú serás mi portavoz, que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Que ellos se vuelvan a ti y tú no te vuelvas hacia ellos. Si evitas hablar en vano, y otra versión dice, si evitas hablar tonterías, entonces serás mi profeta, vas a hablar por mí. Aquí Dios le está hablando a Jeremías, y yo no sé si tú sabes quién es Jeremías, pero es un profeta que Dios utilizó grandemente. Pero en este punto representa la historia de un hijo que quiere hablar lo que él quiere, ¿va? No quiere, Dios le dice, si evitas hablar en vano, si evitas hablar tonterías, entonces es un hijo que no le interesa el comunicado, el mensaje o el propósito de vida que le está dando su padre, no le interesa, y estaba en ese punto. Más adelante vemos ahí Jeremías que dice, Señor, mis lágrimas son mi pan, mi pan y es mi bebida, ¿va? Estoy afligido, le dice a Dios, pero Dios le dice, ¿va? Cuando decidas anunciar lo que vale la pena, ¿va? Dejes de hablar tonterías, entonces serás un profeta y ellos no van a influir en ti, tú vas a influir en ellos. Y ahí el contexto se ve que todo el pueblo vivía a su manera, ¿va? Y él pues estaba hablándole al pueblo y compartiendo lo que el pueblo quería oír. Pero Dios le hizo, no, o sea, yo te traje, eres parte de la casa y te traje para que hablaras lo que tienes que hablar, y Dios lo reprendió. Entonces es el segundo tipo de hijo, ¿verdad? Puede ser que no le interese nada, pues, y que diga, bueno, pues yo no necesito nada, yo estoy bien, pues no me falta nada. O como este hijo que no solamente
no le interesaba, sino que quería hablar cosas que él quería, ¿va? Lo que él quería, eso quería hablar, compartir lo que él quería compartir. ¿Y qué pasaba ahí? Pues que ya no tenía el entendimiento, ya no estaba conectado con la familia, ¿verdad? Ya no estaba consciente de qué es lo que Dios estaba transmitiendo, cuál era el mensaje que tenía que transmitir, ¿verdad? Entonces, yo ahí veo el primer tipo de hijo, ¿no? Y aquí en Hebreos, dice aquí, queridos amigos, en Hebreos 10, 26 a 29, dice, ese es el segundo tipo de hijo. Dice ahí, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados, ¿verdad? Entonces, dice ahí, si seguimos pecando a propósito después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. No está hablando de que no nos equivoquemos, no está hablando de que seamos santos, no está hablando de eso, no está hablando de que regresemos a nuestra antigua manera de vivir, ¿verdad? Y todos conocemos cuál es nuestra antigua manera de vivir, o sea, solamente tú y Dios la conocen. Pero dice, no es posible eso. Entonces, aquí vemos que es un hijo que quiere vivir a su manera, o sea, ya conoció de Dios, Dios lo restauró, Dios le dio nueva vida, cambió su vida, lo llevó a lo mejor a una posición de autoridad, empezó ya, lo sacó, regresó a este hijo, lo sacó de la condición donde estaba, le dio la autoridad otra vez, lo restituyó, pero yo veo ahí es un hijo que se quiso alejar, quiso volver a vivir a su manera. Entonces, yo tengo conocidos, pues, ¿verdad? Que yo veo cómo Dios los ha rescatado. Los rescató de donde estaban, ¿verdad? O sea, cómo estaban pues deplorablemente siguiendo la vida a su manera, ¿verdad? Caían en drogadicción, en la cárcel, o sea, pues, tú puedes conocer muchas anécdotas, ¿verdad? Y cómo Dios les habla, los rescata, los restituye, les trata de dar un propósito, nos trata de dar un propósito, pero muchas veces nuestras propias intereses, nuestro propio egoísmo, nuestras propias ideas nos empiezan otra vez a alejar, ¿verdad? Y nos alejamos de la casa. Y entonces, si hacemos eso y no consideramos, pues no, Dios no nos castiga, o sea, no, Dios no nos castiga, no es eso, no. Simplemente, pues tú regresas a como tú eres, a tu propia vida, a tus propias decisiones, de donde Dios te rescató. Este joven, pues sus propias acciones lo llevaron ahí, sin embargo, pues su padre siempre lo estaba recibiendo. Entonces, y yo he visto cómo hay un propósito en ellos, y luego cómo deciden no creerle a Dios por ellos, por hacer las cosas a su manera, y cómo otra vez vuelven a caer a donde mismo, ¿va? Yo creo que hay un Dios justo, misericordioso, y que aún a esas personas en su peor momento Dios les vuelve a hablar, ¿va? Pero ya no es una historia que glorifique a Dios, no es una historia que las personas vean y puedan glorificar a Dios y puedan decirle lo que Dios hace, gracias a Dios, Dios lo hizo. No, la gente lo que ve es, mira, pues no sirve de mucho creerle a Dios, ¿verdad? Porque pues, ve esta persona cómo estaba, luego regresó a lo mismo, ¿verdad? O sea, entonces Dios nos habla a ser personas que glorifiquemos a Dios, que le creamos, ¿verdad? Que Él nos da la bienvenida, no importa en dónde andemos. Entonces vamos a ir a terminar con el tercer tipo de hijo que yo veo, ¿verdad? Entonces, dice aquí, vamos a ir a Lucas 15, 8, 10. Lucas 15, 8, 10. Dice aquí, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. O supongamos que la mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que lo encuentre. Y cuando la encuentra, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo, porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Entonces, el tercer hijo es el hijo, pues, que está perdido, ¿verdad? Entonces dice ahí, aquellos como nosotros que estábamos alejados, viviendo vidas sin sentido, a nuestra manera, ¿verdad? Sin propósito, sin un propósito en Dios, sin considerar la cultura de Dios,
éramos monedas perdidas. Entonces, aquí puse en Salmos 43, 1-3, cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Entonces, éramos monedas perdidas, ¿verdad? Entonces, vemos, es una analogía de cómo dicen que esa mujer va y busca, y Dios nos busca, Dios nos está buscando. Pero ese tercer hijo no solamente es los que no conocen de Dios, o estaban alejados como nosotros, no es nuestra propia historia, sino Dios en todo tiempo te da la oportunidad de que regreses a casa, así como ese padre que yo te platiqué, ese amigo que contaba esa anécdota, y yo ahí fue. Dios nos va dando entendimiento a través de, mira, cuando tú llegas a casa, eres instruido. Cuando tú decides permanecer en casa y ser parte de la familia de Dios, cada cosa que oigas aquí, cada prédica, cada lectura, cada alabanza que tú oigas, cada video que pongamos, Dios lo está utilizando para transformar tu entendimiento, para que regreses, para volver a encender ese fuego en ti, para madurarte, porque va a llegar un tiempo en que Dios lo va a utilizar. Entonces, esa historia que yo oí cuando estaba bien inmaduro, cuando tenía 1 año apenas y no entendía, no sabía yo ni siquiera que ese ambiente se tenía que crear en mi casa, ¿no? En mi casa había un ambiente que no era un ambiente agradable, no era donde un hijo se sentía bienvenido, sino al contrario. O sea, mi hijo estaba chiquito, yo me acuerdo, bajó a las escaleras y dijo, ya cállense, ya me tienen harto, ¿verdad? O sea, yo no lo conceptualizo, pero era un ambiente hostil, ¿verdad? No era ese ambiente. Y yo con eso que dijo esta persona, yo entendí, empecé a entender. Me costó trabajo, o sea, poder hacer o dejar que, más bien no que hacer, sino dejar que Dios hiciera la obra y que Dios estableciera. Pero se hizo a través de establecer los principios, de permanecer, cada cosa que yo iba a creerle. Entonces, ese tercer hijo podemos ser nosotros que no conocíamos, pero somos llamados, somos bienvenidos. Y nosotros al final de cuentas todos nos podemos englobar en ese tercer hijo. Podemos estar en cualquiera de los primeros dos, pero no es muy sabio querer volverte a alejar o insensibilizarte y no valorar las cosas sencillas que Dios nos muestra, la cultura que Dios quiere establecer a través de nosotros, como ese primer hijo que fue y se tronó todo, ¿verdad? O sea, y cayó en sus propias consecuencias, no más, ¿verdad? Entonces, somos esos hijos y tenemos que estar dispuestos. Dios en todo tiempo nos dice, bienvenidos a casa. Cada cosa que aquí oigamos, digamos, compartamos, te va a servir a ti en el momento correcto, ni antes ni después. No importa que ya estés muy grande, no importa que ya tengas mucho tiempo y hayamos sido duros de entendimiento, Dios lo va a hacer si le crees nuevamente, ¿verdad? Que no te atores en el pasado. Si esta persona se hubiera atorado en el pasado, este hijo no hubiera salido de la condición donde estaba, ¿no? No hubiera salido de ahí del chiquero, del estiércol. Pero él no consideró eso, ni consideró qué van a decir, ni mi padre qué va a decir. Ni siquiera dijo, yo conozco a mi padre y sé que me va a recibir y me va a dar el vestido, el calzado. Él simplemente dijo, aunque sea como un esclavo, como un jornalero, voy a comer mejor. O sea, Dios le dio un entendimiento. Entonces tenemos que estar en todo momento, no atorarnos en el pasado, ¿verdad? No atorarnos. Por eso Dios dice, perdona cada día, en cada relación, y sobre todo las relaciones cercanas, con la gente que está cercana. Y cuando somos una familia, pues los que estamos cercanos somos los más susceptibles de ofendernos, ¿verdad? Entonces, saber eso, porque no podemos atorarnos ahí. Tenemos que estar dispuestos a saber que pertenecemos a una familia. Pero también en tu propia familia, por ahí empiezan las cosas, ¿verdad? Poder establecer ese tipo de familia, que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos puedan ser instruidos, capacitados, y Dios lo va haciendo. Uno de repente no sabe ni cómo, y ves cómo de repente Dios lo va haciendo. Entonces, ese tercer hijo somos nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí dice el Apocalipsis. Vamos a cerrar con este versículo, y luego vamos a cerrar con la anécdota. Vamos a ir a Apocalipsis 3, 18 a 19. Dice:
dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos, como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor. Yo me senté con mi Padre en su trono. Yo estoy a la puerta y llamo. No le está hablando a alguien que no lo conoce, hermano. Este es el versículo que viene después del que te leí, donde te dice, ay, híjole, ¿verdad? Donde nos dice, tú dices que eres rico, pero estás ciego y estás desnudo. Después de ese versículo, tremendamente Dios nos despierta, dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo, vuelvo a llamar, aquí estoy, ¿va? Ven a casa, ¿va? No seamos como ese hijo, consideremos las cosas de Dios. Dios nos habla constantemente, no te estanques en el pasado, ¿va? No seamos como Jeremías queriendo hablar lo que queramos. Estamos en la familia, en la casa, llegamos a casa y somos parte de la familia, somos parte de la herencia y vamos a transmitir todo lo que Dios quiere para nosotros y va a restablecer todo lo que tiene que restablecer, ¿verdad? Entonces Él dice, yo aquí estoy a la casa y llamo. Mira, yo no sé si tú has visto una película, pero hay una película. Mira, hay una película que se llama Erase, ¿no? Erase o Resucitado. Tú la puedes buscar en Netflix. Se llama Resucitado, Erase. Te la voy a mandar por el WhatsApp, ¿va? En Netflix la puedes ver. Pero hay una anécdota donde se trata de que Jesús resucita. Es cuando es crucificado, pero se trata de la resurrección, ¿va? Y se trata de un soldado romano, un centurión romano que tenía a su cargo un grupo de soldados, y a él le dan la encomienda de buscar a Jesús, ¿va? Porque está la leyenda de que Jesús resucitó, y Poncio Pilato le dice, búscalo, porque estos revoltosos ya están creando leyendas y quiero que encuentres a ese hombre muerto, ¿va? Porque nosotros lo matamos, ¿va? En la cruz, y él estaba ahí viéndolo muerto. Él estaba ahí, el centurión lo vio muerto, vio su cara, pero después estaba persiguiéndolo y estaba siguiendo y oyendo rumores de que había resucitado. Entonces llegó un punto donde estaba a punto de entrevistar a muchas personas y se saca de onda porque unas personas le dicen, llegaste demasiado tarde. Dice, llegaste demasiado tarde, o sea, él ya hizo la obra. Entonces, él no entiende lo que dice. Esta persona, esta mujer y la ve que está mirando así, contemplando el atardecer, y le dice a su compañero, ya se le fueron las caras, ¿no? O sea, no entiende lo que está pasando. Pero llega un momento en donde nos van persiguiendo por la ciudad y la ve a ella otra vez afuera de una casa y se mete y va con la espada, ¿va? Entonces entra ahí y entra a la casa y ve a los discípulos y la ve a ella. Y ella ve a Jesús y se le acerca y él llega con la espada y lo ve vivo, ¿va? Y lo ve, recuerda en su mente la cruz, como lo ve muerto, y luego lo ve vivo y él le dice, aquí no hay enemigos, ¿va? O sea, llegaste a casa, aquí no hay enemigos. Entonces es lo que Dios nos dice. No importa dónde estemos, no importa lo indiferente que seamos, no importa los pocos que seamos, ¿verdad? Pero si estamos dispuestos a ponernos en acción y a ser parte de la familia, Dios lo va a hacer, ¿verdad? Entonces es la historia, engloba muchas historias. El hijo pródigo, ¿no? Se cuenta como una historia que alguien que no conoce de Dios, pero no solamente eso. Es alguien que conoce de Dios, pero no le interesan ya las cosas de Dios, porque ya fue lastimado, ya tiene un prejuicio de lo que son las cosas de Dios. Pero Dios te dice en todo tiempo, yo hago las cosas nuevas en cada tiempo. Dice, los últimos serán los primeros, ¿verdad? No tienes que entregar toda tu vida, simplemente tienes que apartarte
y en conjunto con tu vida yo te voy a utilizar y vas a tener una buena vida, ¿verdad? Entonces vamos a levantarnos, con esto vamos a terminar la enseñanza.